Bienvenida. Hoy nos adentramos nos sumergimos en el mundo de los mercados financieros. Tenemos aquí unos apuntes bastante detallados sobre el tema y la idea es entender bien qué son, quién anda por ahí, cómo se organizan y sobre todo por qué son tan importantes para la economía. Exacto. Para empezar, a ver, ¿cuál es la idea de fondo? Pensemos en dos tipos de gente en la economía. Por un lado, los que tienen dinero de sobra después de sus gastos. Vamos a llamarles excedentarios. Y por otro, los que necesitan pasta para sus proyectos, los deficitarios. Eso es. Pues el mercado financiero es, digamos, el gran conector entre ellos. Y esa conexión es vital. Es el mecanismo que coge el ahorro de unos y lo canaliza hacia la inversión productiva de otros. Mueve la rueda, vamos. Sin este flujo, pues muchas ideas, muchos proyectos no saldrían adelante, no tendrían financiación. Vale, vale. Vamos a desgranar esto un poco. Primero, el concepto de ahorro. Según estos apuntes, es fácil. La diferencia entre lo que ingresas, después de impuestos y gastos fijos, y lo que gastas en consumir o invertir. Simple pero clave. Y esto nos lleva a dos escenarios muy claros. Si ingresas más de lo que gastas, tienes ahorro positivo. Eres excedentario. Puedes prestar ese dinero. Si gastas más de lo que ingresas, pues ahorro negativo. Eres deficitario. Necesitas financiación y buscas el dinero que le sobra a otros. Y ahí, justo ahí, entra la función básica del mercado financiero. Facilitar que se encuentren y que intercambien ese dinero. ¿Y quiénes son los protagonistas en todo este tinglado? Los apuntes mencionan varios grupos. Primero, los dinamizadores de mercado, o market makers, que son principalmente los grandes bancos globales. Ajá. Aunque, ojo, dato curioso, en los 90 movían 2/3 del volumen, pero ahora es menos del 40%. Sí, eso ha cambiado mucho. Parece que la concentración bancaria y, regulaciones más estrictas de riesgo y capital han tenido bastante que ver. ¿Y quién ha ocupado ese hueco? Pues, en gran medida, otras instituciones financieras. Hablamos de fondos de inversión, tanto los de gestión dinámica como los institucionales tipo fondos de pensiones, aseguradoras, también los bancos centrales, bancos regionales. Fíjate, este grupo ahora mueve más de la mitad del volumen global. Es un cambio de peso muy significativo. Y no podemos olvidarnos del tercer grupo, las empresas no financieras, los gobiernos y, claro, los inversores particulares como cualquiera de nosotros. Cierto. Representan cerca del 10% del total. Los particulares, ¿eh? Aunque negociamos con volúmenes más pequeños, cada vez participamos más, sobre todo gracias a las plataformas online, ¿no? Sí, eso parece. Y mencionan también que las multinacionales suelen centralizar sus tesorerías para optimizar. Totalmente. Lo fascinante es ver eso, cómo ha cambiado el peso de los grandes bancos y cómo han crecido otras instituciones. Y por supuesto, el papel de la tecnología, que ha abierto las puertas a inversores más pequeños. Vale. Entonces tenemos claro quiénes son los actores. Pero has dicho antes que el mercado financiero no es un solo sitio. No, para nada. Es más un concepto. Aquí es donde la cosa, creo, se pone realmente interesante. Se puede clasificar de muchas maneras, como si tuviera diferentes caras, ¿no? Exacto, según el criterio que uses. A ver, una clasificación es por el plazo. Tenemos el mercado monetario, para cosas a corto plazo, un año o menos. Y el mercado de capitales, para plazos más largos, medio y largo plazo. Ajá, corto versus largo plazo. Otra distinción, que me parece fundamental, es por la fase del producto. El mercado primario. Aquí es donde se emite por primera vez un producto financiero. Una empresa necesita fondos, saca acciones, Ujú. eso es primario. El nacimiento del producto, sí. Y luego está el mercado secundario, que es donde se compran y venden esos productos que ya existen entre inversores. Es como el mercado de segunda mano de los productos financieros, por decirlo de alguna manera. Muy buena analogía. Y esta división primario-secundario es crucial, de verdad. El primario es el que capta financiación nueva para la economía real, pero el secundario es el que da la liquidez, la posibilidad de vender tu inversión cuando necesites el dinero. Sin un mercado secundario que funcione bien, que sea líquido, pocos se animarían a comprar en el primario. Claro, tiene sentido. ¿Qué más? Sí, por el momento del intercambio. Tenemos el mercado al contado o spot, compras y pagas casi al momento. Bueno, técnicamente son 2 días hábiles después. T+2, dicen aquí. Sí, el estándar es T+2 en muchos mercados. Y luego el mercado a plazo, forward o future.
Aquí acuerdas hoy la operación, pero la entrega y el pago se hacen en una fecha futura. Para cubrir riesgos o especular sobre precios futuros, por ejemplo. Y bueno, claro, la geografía, mercado interno o doméstico y mercado externo o internacional. ¿Sí? Aunque hoy en día está todo muy interconectado. Pero quizá la clasificación más relevante hoy, por todo lo que implica, es por la forma de negociar. Mercados regulados frente a mercados OTC. Exacto. Esa es una división clave. Los regulados son las bolsas de toda la vida y otras plataformas similares, con reglas estrictas, supervisión, transparencia, en teoría. ¿Y los OTC? Over the counter o fuera de bolsa. Eso es. Ahí la negociación es más directa, bilateral, entre dos partes. Menos reglas formales, más flexibilidad quizá, pero también puede ser más opaco y conlleva más riesgo de que la otra parte no cumpla si no hay garantías. Antes de seguir, mencionan aquí un concepto importante. Valores mobiliarios, securities en inglés. Ajá. Son básicamente documentos emitidos en masa, como acciones o bonos, representan derechos. Para quien los emite es una forma de financiarse sin ir al banco. Para quien invierte, pues una forma de usar sus ahorros buscando rentabilidad, claro, asumiendo riesgos. Fundamental entender qué es un valor mobiliario, sí. Y entender estas clasificaciones ayuda a saber dónde estás operando. No es lo mismo para nada comprar acciones en una OPV, primario regulado, que negociar un derivado complejo por teléfono con tu banco, secundario OTC. Claro, cambian los costes, los riesgos, la transparencia, la protección, todo. Todo. La segmentación importa mucho. Vale, pues si te parece, nos centramos un poquito primero en el mercado primario. El de las emisiones. Perfecto. Donde todo empieza. Una empresa necesita dinero, por ejemplo, para una nueva fábrica. Decide emitir bonos. Pues todo ese proceso de crear y vender esos bonos por primera vez, eso ocurre en el mercado primario. ¿Correcto? El emisor define las características del producto. ¿Y cómo funciona ese proceso? Los apuntes hablan de etapas. Primero, la entidad decide emitir y normalmente contacta a un intermediario financiero, un banco de inversión, para que le ayude a organizar y montar la emisión. Sí, el banco actúa como colocador o incluso como líder si son varios. Segunda etapa, el registro. Hay que preparar un documento clave, el folleto de emisión. Y esto tiene que aprobarlo el supervisor, la CNMV aquí en España, por ejemplo. Exacto. Ese folleto es crucial. Contiene toda la información relevante para que los inversores tomen una decisión informada. Se busca garantizar la calidad de la información. Y la tercera etapa es la colocación, poner esos bonos a la venta. Y aquí el banco puede jugar diferentes papeles según el riesgo que asuma, ¿no? Efectivamente. Puede contratar la colocación de varias maneras. Una es la toma firme, underwriting. Ahí el banco se compromete a comprar toda la emisión, sí o sí. Si luego no la vende toda, ¿se la queda él? ¿Asume todo el riesgo? Claro, eso será más caro para la empresa. Lógicamente. Otra opción es el mejor esfuerzo, best effort. El banco hará todo lo posible por colocarla, pero no garantiza venderla toda. Si no se vende, no pasa nada para el banco. Menos riesgo para el banco, menos coste para la empresa. Eso es. Y hay otras variantes como la colocación simple, donde solo presta el servicio, o incluso garantizar la emisión frente al inversor. El punto clave aquí entonces es la protección del inversor a través de la información del folleto y la supervisión del regulador. Exactamente. Que el proceso sea ordenado y transparente para que el dinero fluya de forma segura de ahorradores a empresas. Y una duda, ¿estas emisiones son siempre para todo el mundo, para el público en general? No siempre. Pueden ser públicas, sí, ofrecidas a un número indeterminado de personas. Esto requiere más trámites, folleto, intermediarios, pero también pueden ser privadas o particulares, dirigidas solo a un grupo concreto, inversores cualificados, institucionales o en sociedades cerradas o a un número limitado de personas. Son más sencillas, aunque también se suelen comunicar al regulador, más que nada para estadísticas. Entendido. Vale, entonces, si el primario es donde nacen los valores, el mercado secundario es donde viven el resto de su vida. Donde se negocian una y otra vez. Aquí es donde los inversores compran y venden entre sí los valores que ya se emitieron en el primario. Y como decías antes, la palabra mágica es... Liquidez. Fundamental. Sin liquidez, mal asunto. La liquidez es la facilidad con la que puedes convertir tu inversión en dinero contante y sonante, rápido y sin tener que bajar mucho el precio.
Si un mercado es líquido, tú sabes que si necesitas vender tus acciones o tus bonos podrás hacerlo, y eso da confianza para invertir en primer lugar. Y aquí los precios ya no los pone el emisor, ¿verdad? No, aquí los precios fluctúan constantemente según la oferta y la demanda entre compradores y vendedores. Es el mercado, puro y duro. ¿Y qué tipos de mercados secundarios hay? Mencionamos antes los regulados, como las bolsas de valores. Sí, como la Bolsa de Madrid, Euronext, etc. Son centros organizados con reglas claras sobre quién puede operar, qué se negocia, cómo se informa. Ofrecen, o deberían ofrecer, transparencia en los precios y mecanismos de seguridad importantes. Por ejemplo, la entidad de contrapartida central, la CCP, La CCP, ¿qué hace exactamente? pues actúa como intermediario en todas las operaciones. Se pone en medio. Es el comprador para el vendedor y el vendedor para el comprador. ¿Y qué consigue con eso? Pues garantiza que la operación se complete, aunque una de las partes falle. Reduce mucho el riesgo de contraparte. Ah, vale, da seguridad al sistema. Mucha. ¿Y la alternativa a los regulados es el mercado OTC o demostrador? Correcto. Aquí se negocian muchos instrumentos, a menudo de forma bilateral, directamente entre instituciones grandes, aunque también particulares a través de brokers. Es menos estructurado, quizá más flexible para ciertas cosas, pero también menos transparente y, si no hay una CCP involucrada, con mayores riesgos de que la otra parte no cumpla. Y nos falta un tipo importante de mercado secundario. El mercado de derivados, importantísimo hoy en día. ¿Qué son exactamente los derivados? Son instrumentos financieros cuyo valor no depende de sí mismos, sino que deriva del valor de otro activo. Ese otro activo se llama subyacente. ¿Y qué puede ser un subyacente? Pues casi cualquier cosa. Acciones, bonos, divisas, índices bursátiles, materias primas como el petróleo o el oro, tipos de interés. ¿Y ejemplos de derivados? Los más conocidos son los futuros, las opciones, los swaps, los FRAs, los CFDs. Hay muchísimos. Suenan complejos. Lo son. Son herramientas muy potentes. Bien usados, son muy útiles para gestionar riesgos. Por ejemplo, una empresa que quiere protegerse de la subida del precio del petróleo. Pero ojo, mal usados o usados puramente para especular pueden ser muy arriesgados, sobre todo porque suelen permitir operar con mucho apalancamiento. O sea, mover mucho dinero con una inversión inicial pequeña. Y eso multiplica tanto las ganancias como las pérdidas. Queda claro, entonces, que hay muchos mercados dentro del mercado financiero. Vale, profundicemos un poco más en cómo funciona la compraventa en un mercado regulado, como la bolsa, que es quizá lo que más nos suena. ¿Quién opera realmente ahí dentro? Pues directamente en la plataforma de negociación suelen operar intermediarios financieros autorizados. No podemos ir tú y yo directamente a comprar y vender en la pantalla de la bolsa. Necesitamos un intermediario. Exacto. Están los brokers, que aquí llamamos sociedades o agencias de valores. Ellos ejecutan las órdenes que les damos nosotros, sus clientes. Cobran una comisión por ello. ¿Vale? Luego están los dealers, que son las sociedades de valores. Hacen lo mismo que los brokers, operar por cuenta de clientes, pero además pueden comprar y vender para su propia cartera, asumiendo ellos el riesgo. Ah, interesante. Y también están los market makers, los dinamizadores de mercado que mencionamos al principio. Su función es muy importante. Se comprometen a tener siempre órdenes de compra y de venta puestas en el sistema para ciertos valores. ¿Para qué? Pues para asegurar que siempre haya alguien dispuesto a negociar, para que haya liquidez constante. Dan horquillas de precios, un precio de compra y otro de venta. Entiendo, facilitan que se puedan hacer operaciones. Exacto, aportan liquidez. ¿Y cómo se cruzan las órdenes? ¿Cómo se encuentran un comprador y un vendedor? Has mencionado antes dos formas. Sí, principalmente dos métodos. Para los valores que se negocian mucho, los más líquidos, se usa la negociación continua. ¿Cómo funciona? Pues el sistema está constantemente buscando órdenes de compra y venta que sean compatibles en precio. En cuanto encuentra una compra a un precio igual o superior a una venta, ¡zas!, se cruzan automáticamente y se ejecuta la operación. El precio va cambiando continuamente a medida que entran y se cruzan órdenes. Vale, eso para los valores con mucho movimiento. ¿Y para los otros? Para los valores menos líquidos, a veces se usan subastas o leiloes, como dicen en el texto original. Aquí no se cruzan las órdenes al instante. Se van acumulando órdenes de compra y venta durante un periodo de tiempo determinado, una llamada. Y al final de ese periodo, el sistema calcula un único precio. ¿Qué precio? El que permite que se negocie el mayor volumen posible de títulos, casando el máximo número de compras y ventas. Ah, curioso.
un solo precio para todos en ese momento. Eso es, se usa para concentrar la liquidez cuando es escasa. La gran ventaja de estos mercados regulados, entonces, es que centralizan todo. Hacen más fácil encontrar a alguien que te compre o te venda, ¿no? Sí, simplifican la búsqueda. Y, muy importante, ayudan a formar precios que reflejen de forma más o menos eficiente la oferta y la demanda real. Además, garantizan la transparencia. Ves los precios, los volúmenes. ¿Y cómo se gestiona todo ese flujo de órdenes que llegan? Debe ser una locura. Pues el corazón de todo esto es el libro de órdenes. Hoy en día es totalmente electrónico, claro. Imagina una lista para cada valor. En esa lista se registran todas las órdenes de compra y venta que están esperando a ser ejecutadas, con la cantidad y el precio que ha pedido cada inversor. ¿Y cómo se ordenan? ¿Por orden de llegada? Se ordenan siguiendo unas reglas de prioridad muy claras. Normalmente, la prioridad principal es el precio. Las órdenes de compra con precio más alto van primero, y las de venta con precio más bajo también van primero. Lógico, para facilitar el cruce. Exacto. Y si hay varias órdenes al mismo precio, entonces sí se aplica la prioridad temporal. La que llegó antes va primero. Y hay un sistema automático que mira ese libro y cruza las órdenes, ¿no? El sistema de cruce de órdenes o Matching Engine. Eso es. Es un software muy potente que está continuamente vigilando el libro de órdenes. Identifica cuando una orden de compra puede casar con una de venta según las reglas de prioridad y las ejecuta. También gestiona cosas más complejas, como las ejecuciones parciales, si una orden grande se cruza con varias pequeñas, o activa órdenes especiales que los inversores pueden poner, como las famosas stop loss, para intentar limitar las pérdidas si el precio cae. Menciona también el tick size. ¿Qué es eso? El tick size es la variación mínima de precio que se permite para un valor. Por ejemplo, si el tick size de una acción es 0,01 euros, no puedes poner una orden a 10,05 euros. Tendría que ser a 10,00 o 10,01. ¿Y por qué existe eso? Pues para evitar que haya miles de precios con diferencias mínimas, lo que fragmentaría mucho las órdenes. Ayuda a concentrar la liquidez en ciertos niveles de precio. Varía según el tipo de instrumento y su precio. Entendido. Entonces, mi orden se cruza en el sistema de matching, ahí ya se acaba todo. Ya tengo mis acciones y el otro tiene mi dinero. Casi, pero aún faltan pasos importantes. Ahí termina la fase de negociación, pero empieza la de post-contratación. Son dos fases clave: compensación y liquidación. Vale, a ver, ¿compensación? La compensación. Imagina que al final del día se han hecho millones de operaciones en la bolsa. Sería un lío que cada comprador tuviera que encontrar a su vendedor para intercambiar los títulos y el dinero. Aquí entra la entidad de contrapartida central, la CCP que mencionamos antes. Ella se encarga de compensar. Calcula para cada miembro del mercado cuál es su posición neta final del día, cuántos títulos tiene que entregar o recibir en total y cuánto dinero tiene que pagar o cobrar en total. Ah, simplifica las cuentas. Muchísimo. Además, gestiona las garantías. Exige a los participantes que depositen un colateral para asegurarse de que podrán cumplir con sus obligaciones. Calcula los riesgos y gestiona posibles incumplimientos. Es una fase de gestión de riesgos fundamental. ¿Y después de hacer las cuentas? Viene el intercambio real. Exacto. Esa es la liquidación. Es el momento final donde se completa la operación. Hay dos partes. La liquidación física, que es el movimiento de los títulos, salen de la cuenta de valores del vendedor y entran en la cuenta del comprador. Y la liquidación financiera, que es el movimiento del dinero, sale de la cuenta bancaria del comprador y entra en la del vendedor. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Al instante? No. Como dijimos antes, en Europa lo normal es que la liquidación ocurra 2 días hábiles después de la negociación. Por eso se habla de T+2. Negocias hoy, T, liquidas pasado mañana, plus 2 días hábiles. Entendido. Todo este proceso, negociación, luego compensación y finalmente liquidación, parece una maquinaria bien engrasada. Tiene que serlo. Piensa en los volúmenes que se mueven. La tecnología aquí es absolutamente clave para que todo sea eficiente y sobre todo seguro. Y mencionan también la custodia. Claro. Una vez que tienes los valores, alguien tiene que guardarlos y administrarlos. Hoy en día son registros electrónicos, no papeles físicos. La custodia es ese servicio de registro, salvaguarda y administración de los títulos en nombre de los inversores. Lo suelen hacer entidades especializadas o los propios bancos. Entendido. Es una infraestructura compleja pero necesaria.
Has mencionado la regulación varias veces. Los apuntes hablan de MiFID II, una directiva europea. ¿Ha cambiado mucho el panorama? Porque parece que ha impulsado nuevas plataformas de negociación. Sí, MiFID II ha sido un revulsivo importante en Europa desde que entró en vigor. Uno de sus grandes objetivos era aumentar la competencia entre los sitios donde se negocian los instrumentos financieros. ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad de ejecución de las órdenes para los inversores. Es decir, que consigamos mejores precios, menores costes. Y sí, esto ha llevado a que, además de las bolsas tradicionales, los mercados regulados, hayan surgido o se hayan potenciado otros tipos de plataformas. El panorama es más fragmentado ahora. Fragmentado. Además de las bolsas, que llaman mercados regulados o MR, ¿qué más hay? Pues mira, tenemos los sistemas multilaterales de negociación, más conocidos por sus siglas en inglés, MTF, Multilateral Trading Facility. ¿Y qué son? ¿Como bolsas alternativas? Algo así. También son sistemas multilaterales donde interactúan muchos compradores y vendedores, con reglas no discrecionales como las bolsas, pero tienen algunas diferencias. A veces son más flexibles en requisitos de admisión o pueden operar de forma un poco distinta. Vale, MTFs. ¿Algo más? Sí, luego están los sistemas organizados de negociación, los OTF, Organized Trading Facility. Estos son una creación más específica de MiFID II. ¿Y para qué sirven? Se pensaron sobre todo para instrumentos que no son acciones, como bonos, productos estructurados, derivados, instrumentos que a veces son menos líquidos o menos estandarizados. ¿Y qué tienen de especial? La característica distintiva es que el operador del OTF puede tener cierta discrecionalidad al ejecutar las órdenes. No es un cruce puramente automático como en las bolsas o MTFs. Puede intervenir para encontrar la mejor manera de casar órdenes, buscando liquidez, por ejemplo. Es un híbrido, digamos. Entiendo. Más flexibilidad para ciertos productos. Y ya está. MR, MTF, OTF. Hay una categoría más, que no es una plataforma multilateral como las otras. Son los internalizadores sistemáticos, los IES. Internalizadores. ¿Qué hacen? Un internalizador sistemático es una entidad financiera, normalmente un banco grande o una empresa de inversión, que utiliza su propio capital para ejecutar las órdenes de sus clientes. Espera, ¿cómo? Pues en lugar de enviar la orden de su cliente a una bolsa o a un MTF, la ejecuta directamente contra su propia cuenta. Compra las acciones que el cliente quiere vender o vende las acciones que el cliente quiere comprar. Lo hace por cuenta propia. Vaya. ¿Y eso es legal? Sí, siempre que cumplan ciertas condiciones. Tienen que hacerlo de forma organizada, frecuente y sistemática para ciertos instrumentos, y ofrecer precios que sean competitivos con los del mercado. MiFID II regula cómo deben hacerlo. O sea que ahora mismo una orden de compra de acciones puede ejecutarse en una bolsa tradicional, MR, en una plataforma alternativa, MTF, o incluso directamente con el broker, si es un internalizador sistemático IES. Y si es un bono, podría ser también en un OTF. Exacto. El panorama se ha vuelto más complejo. Tienes múltiples sitios compitiendo por ejecutar las órdenes. Suena flioso. Se supone que esto es bueno para nosotros, los inversores. Esa es la teoría que impulsó MiFID II. Más competencia entre todos estos lugares de ejecución, MR, MTF, OTF, IS, debería en principio llevar a una mejor calidad de ejecución, precios más ajustados, menores costes implícitos. Pero sí, también añade complejidad. Para los intermediarios, que tienen que decidir dónde envían las órdenes para conseguir el mejor resultado para el cliente. Y para los reguladores, que tienen que supervisar todo este ecosistema. Capitulamos un poco nuestro análisis. Hemos visto que los mercados financieros son ese gran mecanismo que conecta a la gente que tiene ahorros con la que necesita financiación, vital para la economía. Eso es, el corazón del flujo de capital. Hemos identificado a los actores principales, bancos, fondos, empresas, gobiernos, particulares, Sí. y cómo ha cambiado su peso relativo. Sí, un panorama en evolución. Hemos desglosado los distintos tipos de mercados, primario para crear, secundario para negociar, monetario a corto plazo, capitales a largo, regulados con más reglas, OTC más flexible. Las piezas del puzzle. Hemos entendido la importancia de la liquidez que da el mercado secundario y hemos visto con bastante detalle cómo funciona por dentro un mercado regulado. El libro de órdenes, el cruce, la compensación, la liquidación T+2. La maquinaria interna, sí. Y finalmente, hemos visto cómo la regulación, como MiFID II, ha fomentado nuevas estructuras de negociación,
MTF, OTF, ISE, junto a las bolsas, creando un ecosistema más diverso, pero también complejo. Un paisaje con más opciones, efectivamente. Al final, como decías al principio, todo gira en torno a esa función esencial de canalizar el capital de donde sobra a donde hace falta. Exacto. Es un ecosistema fascinante, complejo y que no para de cambiar, sobre todo con la tecnología y la regulación empujando. Y quizá para darle una última vuelta. Si pensamos que los mercados conectan el ahorro con la inversión, ¿cómo crees que tendencias como el envejecimiento de la población en muchos países, que cambia quiénes son los grandes ahorradores, o la inteligencia artificial, que está revolucionando cómo se invierte y se gestiona el riesgo, podrían redibujar el mapa de estos mercados en el futuro? Uf, buena pregunta. O también, con esta creciente complejidad y fragmentación de plataformas que hemos visto, ¿qué nuevas herramientas o habilidades necesitamos especialmente los inversores más pequeños para navegar todo esto de forma eficaz y asegurarnos de que seguimos participando en igualdad de condiciones? Pues sí, son preguntas importantes que quedan ahí para seguir explorando.